Las mañanas con Norberto Latorre en Radio Tentación 91.4. Lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Un magazine positivo con la información que necesitas. Doctor José Gregorio, ¿qué opinión le merece a usted ese no, esa respuesta de Colombia frente al no que ganó en elecciones pasadas, en el plebiscito? Bueno, hay que decir inicialmente que el plebiscito, que es un mecanismo de participación previsto en el artículo 103 de la Constitución de 1991, no era propiamente el mecanismo adecuado. No era necesario, no era indispensable haber hecho uso de ese mecanismo para consultar a los colombianos. Por una razón sencilla, porque el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución colombiana, tiene toda la autoridad, toda la facultad de iniciar y adelantar procesos de paz, de designar delegados para esos procesos, de dirigir las conversaciones y finalmente de firmar el acuerdo a que se llegue con los grupos alzados en armas. El presidente Santos adelantó el proceso, pero no preguntó al formular el interrogante que se hizo a los colombianos en virtud del plebiscito, no preguntó si se quería la vinculación a la institucionalidad de los miembros de la guerrilla, si se quería que entregaran las armas, si se quería que participaran en política, si se quería que ocuparan cargos de elección popular, si se quería que dejaran el narcotráfico, que dejaran el secuestro, en fin. No se les preguntó eso, se preguntó por un acuerdo. Que tal vez el plebiscito no sea el mejor mecanismo, ¿no?, para poder tomar tantas decisiones y tan complejas para un tema tan importante para Colombia. ¿Fue jugarse en un solo día o de 4 años? Pero también digo algo. A veces es mejor tener el 20% de algo que el 100% de nada. Y por primera vez en la historia de todas las negociaciones que ha intentado el Estado colombiano con la guerrilla, por primera vez se le pregunta algo a la ciudadanía. Eso es muy importante. Bueno, nunca antes una ciudadanía podía poder tomar una decisión directa sobre un bloque. Y ese fue un problema precisamente. Y sobre un tema de gran trascendencia. Y se estaba preguntando sobre si apoyaba o no un bloque, ¿no? Eso es lo que se le preguntaba a la ciudadanía. Pero lo que preguntaron es si apoyaba o no un acuerdo. Ahora, evidentemente todos estamos claros en que la paz no llega con una firma. La paz hay que construirla y por supuesto que la firma y la aprobación de los acuerdos al final solamente son eso, pero esos acuerdos lo que permiten, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y creo que no nos debemos desenfocar del objetivo, es acabar con ciclos históricos de violencia en los cuales hemos estado sumergidos, yo creo que desde nuestros abuelos por lo menos hablo yo, y ese es el objetivo que se persigue con esto. Más allá de los mecanismos que se utilicen para llegar a ese objetivo, el objetivo es acabar con un ciclo histórico de violencia que empezó entre pájaros y chulavitas, que después pasa por liberales y conservadores, que después transgrede hacia guerrillas y Estado, y hoy en día, equivocadamente, se convierte en una polarización entre dos líderes políticos que van a estar caducados en 10 años u 8 años. A mí me parece que es un error que la política colombiana polarice a la ciudadanía colombiana alrededor de dos liderazgos que van a estar caducados. Pero además con mentiras. Ahí estamos de acuerdo. Para que los oyentes lo comprendan, se produjo, y en ese sentido coincido con el análisis del doctor Urrea, ocurrió sencillamente que los colombianos, muchos, no todos necesariamente, pero muchos escogieron entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Es decir, se polarizó de tal manera el país con esto del sí y el no, que inclusive en las mismas familias había enfrentamientos, en cualquier reunión, en cualquier cóctel, surgía alguien que decía no y había otros que decían sí, y comenzaba una pelea fuerte. Llegó a haber una guerra, ¿no? Hay que decir algo, se manejó el tema
con violencia verbal y con violencia escrita, porque en las redes sociales aparecían los insultos en contra de unos y de otros. Sí, señor. ¿Sabe? Yo creo que sería muy interesante, ya que es noticia, que analizáramos cuáles son las propuestas del Centro Democrático en este momento, porque acaban de salir, y sobre todo en qué medida esas propuestas recuperan el valor esencial de los acuerdos, que son las víctimas. Ajá. Es que, ojo, el eje central de estos acuerdos son las víctimas. Sí, y resulta que en esas propuestas no sabemos dónde se mencionan a las víctimas. Y hay muchas cosas más que me parecen interesantes, como por ejemplo los alivios judiciales. Exmagistrado, ¿qué es eso de los alivios judiciales para los policías y para los militares? ¿Cuáles son los límites y alcances? ¿Cómo, cuándo y dónde y por qué? Otra cosa también importantísima, limitar las decisiones de las comunidades. Yo creo que eso va en contra de cualquier democracia y constitución. Y eso lo están proponiendo, ponerle limitarlos límites. por decreto reglamentario, dice. Otra cosa también. Yo no estoy de acuerdo. La propiedad privada, evidentemente que se defiende la propiedad privada, pero aquí pareciera más bien que estas propuestas estuviesen defendiendo lo mismo que nos han dividido durante muchos años. Es decir, la defensa de unos intereses específicos y la defensa de unos intereses particulares. Pero el acuerdo no nos satisface en su totalidad. Yo tengo muchas reservas sobre el acuerdo y precisamente voté no porque me preguntaban si acogía ese acuerdo y no podía yo ser coherente votando sí a un acuerdo cuyo contenido no compartía. Pero hay muchas cosas importantes del acuerdo y yo estoy con el doctor Urrea en ese sentido muy identificado. Necesitamos una reforma agraria en el país. Desde 1936, en el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, se planteó la reforma agraria. Ha habido muchas propuestas de reforma agraria y estamos en 2016 y la reforma agraria no se ha logrado. Pero quizá podríamos concentrarnos en este momento en el tema de la paz y dejar algunos problemas que son de difícil trámite, como ese de la reforma agraria, para después acordar en este momento lo relativo a la entrega de las armas, lo relativo a la desmovilización de los miembros de las FARC, lo referente a la amnistía o el indulto que se haya de conceder a quienes no han incurrido en crímenes de lesa humanidad. Igualmente lo referente a su vinculación a la política y que puedan participar en política. Esos son, me parece, los temas que se deberían tratar primero, porque si en este momento entramos, por ejemplo, a discutir el modelo económico, ahí nos vamos a quedar. Y si vamos a hacer en este momento a discutir todo lo de la reforma agraria, también nos vamos a quedar y nunca salimos adelante con la desmovilización de los miembros de las FARC. Bueno, Jorge Góngora, rápidamente cuéntanos, Jorgito, está Buenos acompañándonos días. también. Encantado de estar aquí en la mesa. Estaba escuchando las apreciaciones del doctor Urrea. Son muy correctas respecto a lo de la reforma agraria, pero no me sorprende porque es que lo que dice el doctor José Gregorio, estamos hace muchos años que deberíamos haber hecho una reforma agraria y ya no nos escandaliza eso. O sea, ya no escandaliza una reforma agraria, ya no escandaliza a los campesinos en la ciudad, ya no nos escandaliza nada de eso. Entonces, venir a discutir por la reforma agraria, que es demasiado importante para todos, claro, es un tema importantísimo. Pero si ya no nos ha escandalizado en 70 años, 80 años, y no nos ha escandalizado los campesinos en la ciudad pidiendo limosna, ¿por qué ahora venimos a escandalizarnos, doctor Urrea, por ejemplo? Digo yo. Bueno, el escándalo debe hacerse porque hace menos de 24 horas sale una noticia donde el principal promotor del no habla de que los propietarios no tienen la culpa de la forma como han accedido a esas tierras, ¿no? Entonces, a mí sí me escandaliza, ¿por qué? Porque resulta que el 0,46% de los propietarios de las grandes hectáreas del territorio colombiano está concentrado, o sea, más de la mitad del territorio colombiano está concentrado en menos de un 1% de esas personas. Entonces, eso es escandaloso porque eso se llama, eso genera una desigualdad que imposibilita y que tiene mucho que ver evidentemente con el conflicto, porque es que el conflicto,
Ojo, el conflicto no nos escandaliza porque como estamos tan anestesiados. Y otra cosa, el conflicto hay que entenderlo desde la paz, pero es que la paz no es solamente la eliminación bélica. O sea, la paz no es solamente A eso me refiero. dejar y apagar el fuego de las armas. A eso La me paz refiero, es estructural, precisamente por eso debemos escandalizarnos, porque no debemos entender la paz desde un concepto minimalista. La paz es estructural, y al ser estructural, para que haya paz se necesita justicia social también. Se y es más, se necesita transporte justicia social. justo. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo también se necesita acabar con el gran problema de Colombia, que no son las FARC, sino la corrupción. Y otra cosa, también se necesita una paz cultural, que es desarmar el lenguaje, por ejemplo. Desarmar el lenguaje que se ha dado en las redes, que inclusive recuerdo que el magistrado en algún momento se planteó salirse del ruedo y volvió. Salí 3 días. Exactamente, y en volvió. Cartagena me convencieron de que regresara. Bueno, Entonces sí hay que escandalizarse. bueno, un segundo porque tengo que irme a publicidad y regresamos aquí. Esto está candente, candente, candente. Estás escuchando Las Mañanas con Norberto Latorre. El discurso que tenía la guerrilla hace 6 años es un discurso muy distinto al que se tiene hoy en día. Ahora que estaban hablando de pastores, el viernes habló Pastor Alape. Ah, sí. Y él habló haciendo referencia sobre la disposición para escuchar las propuestas no solamente del sector del no representado en el Centro Democrático, sino de otros sectores del no, con la firme intención de revisarlas y ver hasta qué punto eso se puede renegociar. Claro. Obviamente esa decisión es de las partes que están en el acuerdo, que es gobierno y FARC. Es decir, el gobierno parece que ahora está haciendo una labor de portavocía. Las partes son el gobierno, yo diría, cambiaría un poco, no el gobierno, el Estado. El Estado. El Estado colombiano, representado por el presidente de la República frente a la organización guerrillera. Esas son las partes. Pero como de parte del Estado hubo, infortunadamente, esa convocatoria a un referendo y hubo el rechazo del pueblo, porque ganó el no, a la integridad del acuerdo, pues es necesario que el Estado vuelva a mirar algunos puntos, a ver si la otra parte estaría conforme y se pudiera hacer un convenio. Ahí yo quisiera hacer una lectura que tal vez no es estrictamente cuantitativa, porque en eso radica precisamente la imperfección de la democracia. Y es que lo que hubo en realidad fue un empate técnico. Y si hubo una diferencia de 60.000 votos. Eso es el estadio El Campín en Bogotá. Eso es una diferencia. No, el estadio, bueno, sí, hubo una diferencia de 57.000 votos. Pero la diferencia. Perdón, termino porque digo que hubo un empate. Porque así como ganó una mayoría con 57.000 votos, también hubo una parte muy importante de más de 6 millones que votó por el sí. Y por consiguiente, pero la regla en la democracia es que la mayoría por eso gana. digo que es imperfecta. Pero entonces lo que significa aquí es que la postura de una parte, que es la mitad prácticamente, no significa la imposición de esa parte sobre la otra. Y esa es precisamente la imperfección de la democracia. Por eso hay que dialogar. Por eso estamos en el proceso en el que estamos, precisamente, porque si hubiese una victoria rotunda del no, entonces evidentemente estaríamos seguramente en otro escenario. Hay unos hechos políticos innegables. El hecho político del no, ese es un resultado. Pero también está el hecho político de las reuniones que han impulsado los estudiantes. Yo me he estado acordando en estos días de la séptima papeleta. Fueron los estudiantes de las universidades los que impulsaron la séptima papeleta y eso llevó finalmente a la expedición de la Constitución de 1991. Y ahora los estudiantes están participando, repito, los del sí y los del no, se están reuniendo para pedirle al gobierno, mire, hagamos la paz. Y pues los del sí dirán que con ese acuerdo, los del no, que hay que introducirle algunas modificaciones. Pero veo que Roy Barreras, que fue partidario del sí, claramente está admitiendo que se requieren unos cambios, unos ajustes, y de eso se trata. Dialoguemos sobre los ajustes, pero no lo hagamos con la misma actitud
pendenciera, que es la que nos llevó a una serie de enfrentamientos inútiles, porque por buscar la paz, se buscaba la paz, pero ¿de qué manera? Se buscaba la paz en guerra. Y sobre eso, a mí me parece... Y con agresividad. Me parece importante Pero perdóneme, Javier, no sé, ¿tienes algo con relación a eso urgente? Porque tengo que hacer un cambio Sí, de bueno, tercio. básicamente que acá hay que tener en cuenta que hay que tener paciencia, pero también esto requiere urgencia, porque esto no se puede dilatar y no se puede convertir en el toldo de batalla para las próximas elecciones presidenciales. Sí, así es. Permítame, por favor, presentar a Mónica Silvana González. Ella es diputada del PSOE y nos acompaña aquí, que cada vez viene más guapa. Silvana, un placer, buenos días. Buenos días, Norberto, y buenos días a toda la audiencia de Radio Tentación, que como siempre me acoge de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Siempre ha sido usted una persona muy amable con nosotros y la verdad que pues tengo que preguntarle por la actualidad de lo que está pasando con el PSOE. ¿Qué está pasando con el PSOE? Bueno, yo creo que hay más temas de actualidad y en la buena compañía que comparto la mesa podemos hablar de más cosas que la interna del PSOE, ¿no? Sé que es noticia y por lo tanto acapara las páginas de los periódicos, pero creo que este país es más amplio que solamente lo que pasa internamente en un partido. Lamentablemente los hechos que pasaron fueron lo suficientemente dolorosos para toda la socialdemocracia europea y en concreto la española, político que conocemos, ¿no? Es imperfecta porque justamente la respuesta, muchas veces lo vimos con el Brexit en el Reino Unido y lo vemos en Colombia con el proceso de paz, la respuesta es justamente al revés de lo que se esperaba con la consulta. Y eso viene muy unido a la situación que vive España y justamente a la imposibilidad que tuvo Pedro Sánchez en constituir gobierno en España en el mes de diciembre, justamente por la exigencia que ponían los partidos nacionalistas y en concreto Podemos con el referéndum en Cataluña. Todo esto en un mismo contexto internacional, porque se trata justamente de que estamos asistiendo y hablando con un experto como es el presidente de la Corte Suprema que nos acompaña, que la sociedad va avanzando mucho más rápido que justamente las leyes que tenemos cada partido. Está claro que las leyes que nos hemos dotado desde la transición hasta aquí en España han servido para mucho, para tener este estado de bienestar, pero que en la actualidad no dan respuesta a las necesidades reales que tenemos en este momento. Bueno, yo creo que en cuanto al presidente Santos, como decía antes, es algo que nos complace enormemente a los colombianos. Yo creo que el presidente se merece el premio, ha hecho el esfuerzo, lo ha prolongado durante 4 años, ha sido muy constante y ahora pues lo que viene como consecuencia de la entrega del premio es el compromiso. Yo creo que aumenta para el presidente el compromiso, yo diría la necesidad de sacar adelante el proceso de paz y de llegar a un acuerdo no solamente con las FARC, sino con los miembros de la oposición. Y pues el presidente de la República cuenta con instrumentos suficientes. Por eso decía antes, no hay necesidad de otro plebiscito, porque ya el plebiscito se votó, ese fue un esfuerzo innecesario. Yo creo que no era necesario el plebiscito, porque el presidente como jefe de Estado tiene todas las posibilidades. Es jefe de Estado, jefe de gobierno, supremo comandante de las Fuerzas Armadas de la República, es igualmente el guardián del orden público. En fin, el presidente de la República gozaba de plenas facultades, con algo adicional desde el punto de vista político, y es que Santos fue reelegido con el argumento de la paz. Es decir, ya el pueblo le había manifestado, le había dado, como decía el expresidente Alfonso López Miquelsen, un mandato claro, señor presidente, haga la paz. Y ahora con el premio Nobel, pues aumenta el compromiso del presidente. Y creo que los dirigentes políticos, como lo decíamos hace un momento con el doctor Urrea, los dirigentes políticos deben pensar en eso con una mayor generosidad y no podemos seguir girando alrededor de contra Santos, contra Uribe, a favor de Santos o a favor de Uribe. No, la paz es de todos los colombianos y yo creo que ese es un logro
en el que fundamentalmente se debe atender a las víctimas y velar por la no repetición. En un conflicto armado donde tienen que estar todas las partes se diga la verdad, porque muchas cosas han quedado en la impunidad. Inclusive recuerdo yo que cuando recién salen los resultados del plebiscito, muchos pensaron que pusieron en jaque al presidente. Yo estoy en desacuerdo con esa postura. El presidente no se puso en jaque. Aquí lo que pasó, en mi entender, desde el ajedrez que me gusta jugarlo, es que coronaron una ficha, y cuando coronan una ficha se pide a la mejor, que es la reina. Y yo sí sé quién pidió la reina en este momento. Porque si se dan cuenta, ¿qué es lo que está proponiendo el principal promotor del no, que es el Centro Democrático? Está proponiendo unos alivios y una protección a las fuerzas militares, una protección especial. Y eso puede significar un intercambio, que ojalá no sea un intercambio de impunidades. Ojalá que no sea así. Y sobre eso hay que desmenuzarlo y ponerle mucha lupa. Y sería también inaceptable un intercambio de impunidad. Por supuesto. Eso no es aceptable desde ningún punto de vista. Muy bien, tengo 30 segundos para despedir. Doctor José Gregorio, un abrazo gigante, muchas gracias. Igualmente, un saludo cordialísimo a todos los oyentes. Doctor Javier Urrea, un placer. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sigamos dialogando sobre este tema. Bueno, nos tenemos que ir porque llega ahora Latinos Emprendedores, a la diputada del Partido Socialista Obrero Español, Silvana, pues también agradecerle, Silvana González, que ha estado aquí con nosotros. Señores, mañana tendremos más aquí en Las Mañanas con Norberto Latorre. Las Mañanas con Norberto Latorre Forero, tu magazine.